No conozco a ningún judío ni cristiano que no niegue capítulos del Levítico, ¿de acuerdo? Pero me parece muy común, como vimos esta noche, que la gente ignore que los hadices, las palabras de Muhammad, son bastante contundentes respecto a lo que se debe hacer con los gays. Este estudiante ignorante de Oxford defiende el Islam y luego Douglas Murray la destruye. Échale un vistazo. ¿Qué es el Islam? Ya hemos hablado mucho sobre esto esta noche, y solo tengo 10 minutos, así que es muy poco probable que pueda darles una definición completa. Si escuchan a Sa'd Muhammad, quien fundó el Islam, era una especie de prototipo de un concejal de pueblo justo y especialmente benevolente en la región de Fif. Si lo escucharan, tendrían la impresión de que se trataba simplemente de unos pocos asuntos mínimos de gobierno y demás. Ahora, ese no es el caso. El Islam es muchas cosas, son muchas cosas complejas. No es fácil resumirlo. Sin embargo, es una religión y es posible resumirlo hasta cierto punto. Mi propia definición favorita es que en esencia hay 3 islames. Está el Islam de los orígenes, es decir, los textos, el Corán y el Hadís, los dichos y de hecho las primeras biografías de Muhammad. Está el segundo Islam, la forma en que eso se ha desarrollado a lo largo de los siglos en el cuerpo de leyes conocido como la Sharia. Y hay un tercer Islam al que a menudo nos referimos cuando hablamos de Islam, que es ¿en qué creen los musulmanes? ¿Cómo viven los musulmanes? Ahora, estas son aguas muy profundas, pero no tiene sentido quedarse mirando aguas profundas a menos que te sumerjas directamente en ellas. Sa'd dijo en sus comentarios que debemos regresar a los valores religiosos del Islam. Pero el problema es que la versión que tiene Sa'd de los valores religiosos del Islam va a ser muy diferente a la de muchas otras personas. Y permíteme plantearte este punto en los términos más duros, pero creo que es necesario y es la verdad. Grupos como ISIS tienen la peor interpretación posible del Islam. Debería ser obvio, pero tienen la peor interpretación posible del Islam, tanto para los musulmanes como para los no musulmanes. Sin embargo, es una interpretación de los textos que ellos tienen. Es una interpretación válida de las lecciones que ellos toman de la vida de Mahoma. Es una posible interpretación de los textos y tradiciones que tienen frente a ellos. Me temo, damas y caballeros, que Mahoma no fue Buda. Consideren la historia del Islam, del cristianismo, damas y caballeros. La historia del cristianismo, Dios sabe, ha sido sangrienta. Habría sido más sangrienta o menos sangrienta si en una sola ocasión, cuando uno de los discípulos de Jesús se le acerca y le pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces o 70 veces 7? Si en vez de decir que lo perdones sin fin, que es lo que Jesús termina diciendo, hubiera dicho que le cortaras la cabeza. ¿Qué habría pasado con la historia del cristianismo si, aunque fuera en una sola ocasión, cuando traen a una mujer ante Jesús, encontrada en adulterio, en vez de decir el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, hubiera dicho apedréenla? Creo que todos podemos estar de acuerdo. Todos deberíamos poder estar de acuerdo en un lugar como este, que la historia del cristianismo habría sido más sangrienta. Así es con el Islam. Y sé que en un lugar como este, en esta época en particular, es necesario fingir que algunas personas creen en el cristianismo, otras creen en el Islam, otras hacen yoga, y que no hay mucha diferencia entre ellas. Sí la hay, damas y caballeros, los orígenes importan, pero permítanme decirles algunos hechos que deberían interesar a este lugar sobre lo que piensan los musulmanes. Y no voy a ir a Arabia Saudita, no necesito ir a Arabia Saudita, no necesito ir a los estados del Golfo, no necesito ir a Irán. Solo usaré las opiniones de los musulmanes en Gran Bretaña. Bueno, ahí va una. Generalmente se acepta que el Estado liberal moderno incluye el derecho de las minorías sexuales a vivir, a llevar sus vidas y encontrar el amor como deseen. Una encuesta de Gallup, realizada aquí en el Reino Unido en 2009, encontró que el 0% de los musulmanes británicos piensa que la homosexualidad es aceptable. 0. Una encuesta de ICM realizada el año pasado encontró que el 52% de los musulmanes británicos piensa que la homosexualidad debería ilegalizarse. El 52% de los musulmanes británicos el año pasado. Una encuesta de YouGov de 2015 encontró que a nivel nacional en Gran Bretaña, alrededor del 16% de la población piensa que la homosexualidad es moralmente incorrecta. Pero esa cifra subió al 29% en Londres. ¿Por qué será? Los dejo para que lo piensen.
La libertad de expresión también es, creo, ampliamente aceptada, ciertamente en el país del profesor Borgstein, como un elemento importante del liberalismo. Así que consideremos ese punto. Channel 4 en 2006, otra notoria conspiración de derecha, Channel 4. En 2006, Channel 4 descubrió que el 78% de los musulmanes británicos pensaban que los editores de las caricaturas danesas debían ser procesados. 78%. Una encuesta de la BBC en 2015 encontró que el 27% de los musulmanes británicos tenía, cito, cierta simpatía, fin de la cita, por las personas que entraron a las oficinas de Charlie Hebdo y mataron a los caricaturistas, editores y periodistas ahí. Una encuesta del año pasado encontró que solo el 1% de los musulmanes en el Reino Unido piensa que las publicaciones deberían tener el derecho de publicar caricaturas de Mahoma. El tema de las mujeres ya salió esta noche, pero solo te daré una cifra. Una encuesta realizada el año pasado también por Channel 4 encontró que a nivel nacional el 5% de la población británica está de acuerdo con la frase de que las esposas deben, cito, obedecer siempre a sus maridos. 5% en todo el país. Sin embargo, el 39% de los musulmanes británicos están de acuerdo con esa frase. Te doy otro ejemplo rápido. Esto no es una cifra. Es una cita de un eminente oponente mío llamado Mehdi Hassan, un periodista musulmán británico. Mehdi Hassan, en un artículo sobre el tema del antisemitismo dentro de las comunidades musulmanas de Gran Bretaña, escribió lo siguiente en 2013. Me duele tener que admitir esto, pero el antisemitismo no solo se tolera en algunas partes de la comunidad musulmana británica, es algo rutinario y común. Cualquier musulmán que lea este artículo sabrá a qué me refiero. Es, dijo él, cito, nuestro pequeño y sucio secreto. Y verán, ese es el gran problema de este debate de esta noche. Porque si el otro lado esta noche tiene razón y el Islam es perfectamente compatible con el liberalismo occidental, entonces todo va a estar bien. Pero si están equivocados, nuestra sociedad está jodida. Estamos participando en un acto de fe ciega y poniendo nuestro futuro en manos de una religión combustible que niega lo que está en sus raíces, incluso mientras pretende que tiene otras cosas en marcha. Yo diría que es la peor situación posible en la que podría estar una sociedad liberal. Así que sé por qué esta noche sentirán, y con razón, que sería bueno pasarse a este lado, decir que el Islam es perfectamente compatible con el liberalismo occidental y participar en esa simulación. Pero yo diría que deberían pasar por este lado o quedarse en el medio, porque todo esto sigue por decidirse. Todo podría ir mucho peor de lo que ya ha ido. Y lo único que podemos decir con certeza es que si evitamos todas las partes difíciles de este argumento y caemos en la versión idealizada del Islam en vez de analizarlo por nosotros mismos, entonces el futuro del Islam, de los musulmanes británicos, de los musulmanes europeos y de quienes no somos musulmanes, va a salir muy mal, de verdad, en los próximos años. Así que gracias. Hola, para mi dedicación, ¿puedo hacer solo 2 preguntas, por favor? Sí. Entonces, la primera pregunta que quería hacer es, ¿hasta qué punto distingues entre cómo se puede definir un término y la peor forma de interpretación? Entonces, por ejemplo, si digo y admiro el hecho de que apoyo un Estado laico, ¿eso significa que debería abogar por la peor interpretación del laicismo, como convertirme en soviética o apoyar a la juventud soviética? Sobre la primera de esas cosas, no. De hecho, creo que lo que hizo el otro lado esta noche fue esencializar la cultura occidental. Escuchamos mucho sobre la esencialización del Islam, pero muy poco sobre la esencialización de nuestra cultura. Inmediatamente, Tariq Ramadan y otros pasan al colonialismo y cosas así. Es como si la historia de países como el nuestro fuera solo de colonialismo. Es como si el resto de lo que hemos logrado no valiera nada. La segunda pregunta que quiero hacer es, ¿hasta qué punto distinguirías, como bien dices, que los musulmanes británicos sean muy antihomosexuales como algo tribal, siguiendo culturas tribales del sur de Asia? O porque sabemos que ese tipo de idea de matar la homosexualidad, de ser antihomosexual, no está restringida solo a los musulmanes en el sur de Asia, sino también a los hindúes en el sur de Asia, a los sikhs en el sur de Asia y a los cristianos en países africanos. Lo que hemos logrado no es nada. En cuanto a tu segunda pregunta, esta es otra forma de evadirla.
No conozco a ningún judío o cristiano que no niegue capítulos del Levítico, ¿de acuerdo? Pero me parece muy común, como vimos esta noche, que la gente ignore que los hadices, los dichos de Mahoma, son bastante claros sobre el tema de lo que se debe hacer con los gays. Así que si quisiéramos llegar a algún tipo de proceso para superar eso, tendrías que empezar, ¿no es así? Diciendo, bueno, lo principal, los libros y colecciones autorizados de los hadices de Bukhari y de Mahoma no son documentos de liberación gay, al igual que tampoco son documentos de liberación de las mujeres. Empezarías admitiendo eso, pero siempre lo abordamos al revés. Siempre decimos, no, es algo específico, es algo cultural. No tiene que ver con la religión, tiene que ver con algo tribal en particular. A menudo, como escuchamos bastante sobre esto, se dice que los británicos y otras potencias coloniales importaron la homofobia al mundo musulmán, que de otra manera estaba perfectamente bien con nosotros los gays. Y esto tampoco no es una interpretación precisa. Así que, como digo, instaría a los musulmanes al debatir temas como este a admitir lo que está en los textos y superarlo rápidamente. Pero yo no soy musulmán. Ellos tienen que hacer el trabajo por sí mismos. Solo espero que lo hagan. Reconocer que hay un problema es el primer paso para resolverlo, y la negación colectiva de los intelectuales occidentales es lo que nos llevó a este lugar. Negar completamente que el Islam en sí mismo tiene muchos versículos problemáticos en el Corán sobre los kufar, es decir, los infieles. Y según la creencia islámica dominante, cualquier persona que no se adhiera al Islam tiene que pagar la jizya, es decir, el impuesto para no musulmanes. O tiene que ser asesinado, según la ley islámica, en una sociedad islámica tradicional. El profeta dice, lo primero que debes hacer es llamarlos al Islam. Si se niegan, entonces diles que Alá les ha obligado a pagar impuestos. Si se niegan, entonces tenemos que luchar. Y así, Douglas simplemente está diciendo que necesitamos reconocer el problema para poder resolverlo. Necesitamos ser capaces de reformarlo. Y la única manera de reformarlo es reconocer que esos versículos realmente existen, que hay un odio profundamente arraigado dentro del mundo islámico y en la religión misma, y que llamarla una religión de paz no borrará el hecho de que todas esas personas fueron asesinadas en nombre del Islam. Esta mujer está enterrando la cabeza en la arena mientras el mundo arde a su alrededor. Ella en realidad está facilitando el problema, permitiendo y defendiendo a los bárbaros que están en las puertas, y no se librará. Como quizás sepas por la historia, esto realmente sucedió en Irán. Este experimento ya se llevó a cabo, donde realmente se formó la Alianza Roja-Verde, donde izquierdistas e islamistas se unieron para derrocar el régimen del Shah, y lo que siguió fue una tiranía absoluta. Soy un refugiado político de Irán, he estado en prisión, he vivido bajo la ley islámica, y sé cómo empieza y sé cómo termina. Y siempre empieza por alguna razón con la unidad de las izquierdas y los islamistas. Muchos de esos estudiantes ideológicos desearon nunca haber permitido la entrada de la amenaza islamista en su país, y pronto fueron descartados e incluso destruidos. No hay señales de occidentalismo ni de libertad en Irán para las mujeres, para los gays, para cualquier persona que no siga el Islam. Esa es la realidad. Si buscas en línea, hay innumerables videos de mujeres que se quitan el hijab y luego son arrestadas rápidamente, son golpeadas y a veces nunca se vuelve a saber de ellas. Nadie quiere eso en Occidente. Pero muchos de estos izquierdistas ignorantes le están abriendo la puerta a la amenaza y defendiéndola que eventualmente se volverá contra ellos. Así que Douglas Murray tiene toda la razón, y sería prudente que siguiéramos su consejo. Gracias por ver este video. Para más contenido, suscríbete al canal y aquí hay un mensaje de mi parte. Si crees en lo que hacemos aquí en Judíos sin Censura, considera apoyarnos de varias maneras. Puedes apoyarnos económicamente yendo a buymeacoffee.com/Judíos sin Censura. También puedes visitar nuestra nueva tienda de mercancía, israelsincensura.com, donde acabamos de lanzar un montón de productos nuevos. Además, para obtener acceso a contenido exclusivo, puedes ir a la pestaña de membresías en este canal y unirte ahí. Y finalmente, puedes compartir este video tanto con tu familia como con tus amigos para difundir este mensaje al mundo. Muchas gracias por tu apoyo.